Tiene la palabra el doctor Saúl González Ayala. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, excelentísimo Tribunal de Honor, ciudadanía en general, muy buenos días. Es un honor y una satisfacción para mí estar ante este grupo tan selecto de personas exponiendo mis ideas para acceder al cargo de Fiscal General del Estado. Pasaré a desarrollar el eje temático que nos ha entregado el Consejo de la Magistratura. En primer término, el rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho. El Ministerio Público o Fiscalía General del Estado es el organismo estatal encargado de representar a la sociedad y defender los intereses de ella, ejerciendo diversas atribuciones como el respeto y las garantías constitucionales, la investigación de delitos, la protección a las víctimas y testigos y la titularidad de la acción penal pública. Dentro del marco legal y constitucional, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 1562/2000, establece que el Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar el respeto y las garantías constitucionales, promueve la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses difusos, de los derechos de los pueblos indígenas, y ejerce la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuere necesaria instancia de parte. El artículo 266 de la Constitución Nacional establece: el Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejerce el Fiscal General del Estado, los agentes fiscales y demás funcionarios. El Fiscal General del Estado es el jefe superior del Ministerio Público y responsable de su buen funcionamiento. Es el encargado de administrar la institución, ejerce todas las funciones que la Constitución y las leyes atribuyen al Ministerio Público, por sí mismo, por medio de los órganos que la ley establece. ¿Cuáles son los deberes y atribuciones del Ministerio Público? Son deberes y atribuciones del Ministerio Público velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, dirigir la investigación de los hechos punibles, promover la acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas, ejercer la acción penal en caso en que para iniciarla o proseguirla no sea necesaria instancia de parte. En relación a la percepción acerca del funcionamiento del Ministerio Público, mi percepción acerca del funcionamiento del Ministerio Público actual, considero de que existen innumerables falencias que deben de mejorarse dentro de la institución del Ministerio Público. Existen fiscales que no cumplen su función a la cual se le ha encomendado y eso considero de que debería de cambiar. Y para eso me estoy presentando al cargo de Fiscal General del Estado, para poder tratar de cambiar esa idea que tiene la ciudadanía del Ministerio Público, de la Fiscalía. La autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público. Sabemos que el Ministerio Público tiene autonomía funcional y presupuestaria. Autonomía funcional en el sentido de que no depende de ningún poder extraño. Es un cuarto poder, un poder que puede actuar sin tener que pedir a otros poderes, sin que tenga injerencia de otros poderes. En relación al presupuesto del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene autonomía presupuestaria y está en el presupuesto general de gasto de la Nación, tiene un presupuesto asignado y el Ministerio Público puede utilizarlo de acuerdo a lo que le exija las funciones que deben desarrollar. Mi propuesta relacionada al compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Fuera del ámbito penal, el Ministerio Público tiene diversas obligaciones. Cumple una misión fundamental en el Estado social de derecho, promoviendo la acción de justicia en defensa de los intereses de la sociedad y de los derechos de los ciudadanos.
defendiendo la legalidad de los distintos órganos jurisdiccionales, contribuyen desde su condición de parte procesal a la protección de los derechos humanos de intereses difusos y facilita el acceso a la tutela judicial efectiva de colectividades especialmente vulnerables en defensa de los derechos fundamentales. Bueno, en el caso de que acceda al cargo de fiscal general del Estado, tengo algunas propuestas concretas que pasaré a exponer. Primeramente, para que el Ministerio Público pueda mejorar, considero de que debe de existir la expansión de cobertura territorial, tratar de llegar a todas las localidades de nuestro país, que todos puedan tener acceso a la justicia. Cada localidad, cada pueblo de nuestro país pueda tener una fiscalía donde el ciudadano común pueda acudir y realizar sus denuncias, ser bien recibido, bien tratado y que encuentre justicia. La infraestructura física, en el sentido de que se creen fiscalías modernas, fiscalías donde un ciudadano acuda y pueda ser bien recibido, pueda tener la infraestructura necesaria para que pueda ser bien atendido. En este sentido, en la actualidad, podemos, como abogado pasillero, pude notar en estos años de profesión, de que las fiscalías prácticamente todas las fiscalías de todo el territorio nacional no están preparadas para cumplir lo que debería de ser una fiscalía. No tienen las comodidades. Usted llega en una unidad fiscal, de repente se encuentra con una piecita 4x4 donde reciben 6, 7, 8 funcionarios. Se toma una denuncia, ya sea un menor al lado de otra persona que ha cometido un hecho punible, ya sea de homicidio o lo que sea. No hay esa privacidad. Entonces, en ese sentido, la infraestructura necesaria para que la fiscalía pueda funcionar. Entrenamiento y capacitación. El entrenamiento y capacitación a los funcionarios del Ministerio Público. En este sentido, primeramente las capacitaciones básicas que muchos funcionarios de repente necesitan, como sea la de tener insumos necesarios para una mayor agilidad de los casos, saber escribir rápido en una computadora para que pueda ser más diligente y que no un funcionario de repente tenga que perder toda una mañana por una audiencia testifical o indagatoria o lo que sea. También a la ciudadanía, realizar capacitaciones, cursos de información para que conozca las funciones y los servicios del Ministerio Público. Se ha dirigido a la comunidad educativa de nivel medio, universitario, principalmente a los sectores más vulnerables, como ser los niños, los jóvenes, que están expuestos actualmente a los distintos hechos que normalmente se suscitan. Fortalecer la unidad anticorrupción. En ese sentido, como he manifestado precedentemente, noto que la Fiscalía tiene un alto nivel de corrupción. Entonces, primeramente, ¿cómo vamos a mejorar eso? Mejorar desde adentro, desde nuestra casa. Primeramente promoviendo o fortaleciendo una unidad fiscal anticorrupción, en el sentido de que se dedique exclusivamente a controlar a sus pares, exclusivamente a los fiscales y funcionarios, y que este fiscal solamente tenga que controlar a su de igual clase a los fiscales, y en caso de que encuentre un hecho de corrupción, que lo denuncie y que pueda recibir un castigo ejemplar. También interactuar con el jurado de enjuiciamiento de magistrados para aportar pruebas, para coadyuvar con el jurado de enjuiciamiento de magistrados en el caso de que un funcionario fiscal cometa un hecho de corrupción o un hecho punible.
Otro tema también es la atención sensibilizada. Una atención sensibilizada a los ciudadanos que acuden a reclamar justicia, el trato digno, ya sea a la víctima y al procesado, la utilización de los idiomas oficiales acorde a la necesidad de cada persona. En el interior del país, principalmente, el Ministerio Público no puede llegar a la ciudadanía en el sentido de que existen personas que no están preparadas, de que no entienden el idioma oficial, que es el guaraní, por ejemplo. Entonces, esa es la atención sensibilizada. Y también un trato digno de parte de los funcionarios, en el sentido de que comparezca una persona, un usuario de justicia comparezca a querer realizar una denuncia y sea bien tratado, sea informado cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué debe hacer, a dónde debe de recurrir. Entonces, esa es la atención sensibilizada por parte del Ministerio Público. En relación a la ciudadanía en general, combatir, como ya dije, los hechos punibles. La impunidad, evitar la impunidad. El Ministerio Público debe de combatir la impunidad sin mirar a quién, no tener en cuenta de que sea una persona de recursos económicos altos, que sea ya sea un político influyente o lo que sea, sino que tiene que impartir justicia sin mirar a quién, todo por igual ante la ley. Bueno, esto en cuanto a lo que respecta al Ministerio Público. También lo que un fiscal general del Estado debe de tener son los valores. Y estos son lo que de repente a muchos funcionarios, a muchos fiscales les falta. Los valores, primeramente debe tener liderazgo. El fiscal general del Estado debe ser un líder natural, un líder que actúe con honestidad, que sea una persona que se le respete por su condición de persona honesta, trabajadora, que demuestre a los demás funcionarios que trabajando se va a evitar la morosidad. Porque uno de los factores principales actualmente de la morosidad dentro del Ministerio Público es la falta de trabajo. El funcionario no quiere trabajar, no quiere hacer su trabajo al cual fue encomendado. Luego llega el día, termina el horario laboral y dice, no hice nada. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar. Entonces el fiscal general del Estado, la cabeza tiene que impartir eso, tiene que demostrar trabajo. También debe tener coraje, valentía y honestidad. En ese sentido no sirve de nada un fiscal general del Estado que se haya recibido en una universidad del exterior, que tenga los mejores cursos, las mejores especializaciones, que sea un doctor en Derecho, que se haya recibido, digamos, en los Estados Unidos, lo que sea, y que en el momento de impartir justicia no tenga ese coraje, de que tenga miedo, de que le tiemble la mano para tener que firmar una acusación, una condena en contra de una persona. Esos son los valores que de repente debería de tener un fiscal general del Estado. Y en caso de que yo llegue a ser fiscal general del Estado, son esos los valores que voy a hacer valer dentro del Ministerio Público. Bueno, con esto creo que terminé mi alocución y estoy a la pregunta del... Muchas gracias, doctor Saúl González Ayala. Los señores miembros del Tribunal de Honor que consideren pertinente formular consultas, preguntas al postulante, tienen la palabra. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor, usted habló de la existencia de falencias en el Ministerio Público, eso lo sabemos. Ahora, me gustaría que sea un poco más preciso en ese aspecto. ¿A qué se debe? ¿A factor humano, estructural o a la influencia de factores exógenos o extraños? Factores exógenos o extraños primeramente en el sentido de la injerencia de los demás poderes. Políticos que manejan al Ministerio Público a su antojo, acorde a sus necesidades.
También la estructura en el sentido, como usted me dijo, otros factores como la falta de preparación del Ministerio Público y el otro tema no recuerdo el que me dijo. Si me puede repetir, doctor. Influencia de factores. Sí, factores humanos en el sentido de los funcionarios que deben de mejorar su atención a la persona que acude a pedir justicia. También, como dije, la parte estructural en el sentido de que no existen fiscalías de que están actualmente en condiciones de recibir a personas, a los que acuden a los, vamos a decirle, a los usuarios de justicia. Gracias, doctor Rodolfo Gil Paleari. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Entre su propuesta, usted plantea mejorar la atención del Ministerio Público. Sabemos que uno de los principales problemas que se tiene es la disponibilidad de recursos presupuestarios. ¿Cómo usted va a llevar adelante? Usted habla de mejoramiento del edilicio, la infraestructura, capacitación del Ministerio Público, habla de llevar atenciones, entiendo que al interior de la República, y uno de los quejidos más frecuentes que hemos escuchado aquí es la falta de recursos presupuestarios. Sí, Excelencia. En ese sentido, hablando del presupuesto general de gasto del Ministerio Público, si, como soy abogado particular, no tengo conocimiento de cómo se está gastando el dinero del Estado, el dinero de la Fiscalía General del Estado, pero como un usuario más, como un ciudadano común, un usuario de justicia, noto que existen falencias básicas en el sentido de que usted llega a la Fiscalía y no encuentra insumos, no encuentran funcionarios, faltan infraestructura física o lo que sea. Y tengo entendido de que existe un presupuesto altísimo dentro de la Fiscalía General del Estado, la cual es de aproximadamente 620 mil millones de guaraníes. Muchísima plata. Haciendo la conversión al dólar equivaldría a 120 millones de dólares anual. Y que de repente usted llega a una fiscalía y se encuentre que no tiene elementos básicos, como por ejemplo computadora, no tengan tinta. Entonces yo considero de que está siendo mal utilizado ese recurso, o de repente se utiliza en lugares donde no debería de utilizarse. Se debería de ver y realizar un análisis en ese sentido y ver dónde gastar ese recurso. Lo que yo le estoy precisando es, todo lo que se tiene es más del 65% corresponde a gasto corriente. Y lo que usted necesitaría son recursos para gasto de capital. Y esa es la parte que no se tiene. En la medida de lo que el presupuesto que a usted le toca administrar, eventualmente usted sea nombrado fiscal general del Estado. Estamos a mitad de año, en la ejecución de un presupuesto del año anterior, sí, que no acompaña al desarrollo de los costos de lo que se necesita para el funcionamiento. ¿Qué usted haría? Y bueno,
primeramente me tendré que adecuar al presupuesto que se ha establecido, ¿verdad? Porque ya voy a entrar con ese presupuesto, pero primeramente recortaría muchos gastos que me parecen superfluos, como por ejemplo el hecho de que se tenga que pagar por alquileres de fiscalías, aproximadamente 1.300 millones de guaraníes en forma mensual solamente en gasto de alquiler de oficinas de fiscalías. Eso me parece de que no corresponde. Eso, por ejemplo, cambiaría. ¿Cómo va a cambiar? Y en el sentido de que no puede ser 1.300 millones de guaraníes se esté pagando ahora en gastos de alquileres. Y usted llega a una unidad, a una fiscalía del interior y encuentra que esa es una casita que tiene 2 piecitas y no puede ser que eso cueste 10 millones. Son, creo, 135 sedes, creo que son aproximadamente que se está pagando alquiler. Y usted llega en una fiscalía y ni 1 millón creo que no cuesta eso. Entonces se debe de hacer un análisis de en qué se está gastando. Eso primeramente. El contrato de alquiler es un contrato privado, entre parte. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a propiciar una ley para que todos los particulares alquilen a X cantidad de dinero para la fiscalía o para las instituciones públicas? No creo que no sea en ese propicio. sentido. Yo lo que le estoy preguntando es cómo usted, carácter de administrar, cómo va a hacer. Y es sencillo, tiene que priorizar las necesidades que tiene y proyectar y tratar de hacer gestiones para que se le considere o pedir una asistencia de carácter internacional para que usted pueda realizar todas esas propuestas. Nada más, gracias. Gracias, doctor Luis Fernando José Antonio. Si bien Tiene ya la está palabra la prácticamente doctora perdón. Amparo Samaniego Díaz Pacielo. Si bien ya está prácticamente respondida la pregunta con lo que le preguntó el doctor Sosa, hay una cosa que sí me preocupa. Usted en su compromiso habla que se debe ampliar la cobertura territorial y que cada pueblo debe tener un fiscal. ¿A usted le parece que con ese presupuesto aún muy bien administrado es posible llegar a este objetivo? Sí, difícil sería en todos los pueblos, de repente, de todas las localidades, no, ¿verdad? Pero por lo menos cumplir, por lo menos llegar a las localidades más, donde existan más población, ¿verdad? Gracias, doctora Amparo. Los miembros del Consejo que deseen formular preguntas, tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Buen día, doctor Saúl. Señalabas de las dificultades que uno tiene en el ejercicio de la profesión. ¿Eso obedece al sistema penal? ¿Tenés alguna idea, alguna opinión, alguna propuesta con relación especialmente al Código Procesal Penal? Y si esos cambios puede mejorar el sistema penal o eventualmente el Código Penal mismo, de acuerdo a tu experiencia, fundamentalmente en la profesión recorriendo el interior, doctor. En ese sentido, considero de que el Código Penal y Procesal Penal que tenemos está bien establecido en un sentido, pero que las personas que tienen la obligación de hacer cumplir esas leyes son las que no están mejorando, son las que no están cumpliendo su labor. Como abogado pasillero, notamos mucha falencia dentro de este sistema, y principalmente se debe de mejorar la estructura vamos a decir, la estructura, el factor humano, porque estamos ahora en cierta medida, un fiscal no puede cumplir con la función a la que se le ha encomendado. La gran mayoría de los fiscales, por ejemplo,
usted se va a la fiscalía y lo único que le va a decir es no está en un juicio oral. Está saturado, el sistema está saturado. Eso de repente debería mejorar. Una propuesta que haría para solucionar esa situación es crear una fiscalía especializada, por ejemplo, en juicios orales, que se dedique exclusivamente a esa función. Entonces, con eso haría de que el fiscal pueda estar libre para realizar otros actos investigativos, por ejemplo. Gracias, doctor Adrián Salas. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor. Usted habló de atención sensibilizada en su exposición. Y bien sabemos que hay una gran desconfianza en la institución del Ministerio Público actualmente. ¿Qué haría usted en caso de ser designado fiscal general del Estado para que la gente vuelva a confiar en el Ministerio Público? Sí, muchas gracias, doctor. Primeramente, la transparencia en la gestión del Ministerio Público. Demostrar de que no existe esa corrupción que actualmente que existe, ¿verdad? Eso primeramente. La atención sensibilizada en el sentido de al usuario de justicia ser bien tratado, ser bien recibido. Que esa persona que viene a reclamar justicia, que confía en la justicia, que comparece a una fiscalía o a un órgano jurisdiccional, sea bien tratado, que se le dé el debido trato, que se le informe, que se le escuche en el idioma que él crea, en el idioma que él hable. Esos serían los cambios. Gracias, doctor Claudio Baqueta. Tiene la palabra el doctor Cristian Crisjovic. Buen día, doctor. Buen día. Entre las falencias que deben mejorarse, escuché que usted dijo que hay fiscales que no cumplen las funciones para las que han sido nombrados. Me gustaría que hable un poquito más sobre eso y a qué casos se está refiriendo al respecto. Bueno, sabemos que existen fiscales que principalmente puedo notar en el interior del país, y existen, con eso no estoy generalizando, ¿verdad? Existen excelentes fiscales, excelentes funcionarios que sí trabajan, que dan todo de sí para que exista una justicia, para que exista una fiscalía que esté funcionando. Pero de repente existen funcionarios que no están ni ahí con el trabajo, no le interesa, solamente piensan en intereses personales. Son cuestiones que de repente se debería analizar y tratar de cambiar, ¿verdad? Gracias, doctor Crisjovic. Una pregunta del auditorio, doctor Saúl González. ¿Cómo haría usted para realizar efectivamente la infraestructura acorde a los tiempos actuales, siendo que hoy día, pese a tener autonomía, el Ministerio Público posee recursos limitados que apenas dan abasto para estructuras existentes, para las estructuras existentes? Sí. Primeramente, recortar presupuestos superfluos. Como dije, recortar el presupuesto que... Un ejemplo de repente sería el costoso pago de alquileres de locales. En vez de que se pague una suma muy elevada en alquileres, tratar de reasignar presupuestos y tratar de edificar fiscalías modernas, fiscalías acorde a la actualidad. Como por ejemplo, tengo entendido que en la ciudad de Cazapá, por ejemplo, existe una fiscalía moderna que ya está preparada para ahora y para, en caso que de repente en el tiempo sea necesario nueva oficina, entonces está ya preparado, para que no sea una fiscalía que se hace una fiscalía de 2 pisos y dentro de 10 años ya no haya lugar y tenga que ser nuevamente echado, cambiado, lo que sea.
Gracias, doctor. Una consulta. Usted mencionó acerca de, ante la consulta de uno de los miembros, de cómo recuperar la credibilidad del Ministerio Público. Sí. Y uno de los puntos que mencionó fue la transparencia. ¿En qué consiste la transparencia? ¿La transparencia usted considera que debe ser implementado en el área administrativa o usted con su experiencia como abogado en el ejercicio de la profesión se deben incorporar otro tipo de publicidad o, digamos, dar a conocer? ¿Qué más debería de dar a conocer en todo caso en su propuesta usted tiene, doctor Saúl González? En relación a los gastos del presupuesto, debería de dársele más publicidad. Existe una página del Ministerio Público que se le debe de dar más enfoque a eso. También la publicidad por medio de todo medio de comunicación. Eso en el sentido del presupuesto y en el sentido del trabajo que realizan los funcionarios, ya sea fiscal o lo que sea, deben de actuar con transparencia e informar a la ciudadanía, demostrar con su trabajo de que se está haciendo algo bueno, algo que no está fuera de la ley, que no existió corrupción, que se le dé esa participación a la ciudadanía. Gracias, doctor Saúl González. Perdón. Una consulta más, doctor. Fiscalías barriales, su opinión, ¿cómo implementaría el control del fiscal y los funcionarios y sus funcionarios? Perdón, la primera pregunta es esa, si me responde después le leo la segunda. En relación a la Fiscalía Barriales, tengo entendido que en la zona del Gran Asunción nomás existe. Y no tengo mucho conocimiento al respecto, pero por los casos que me cupo intervenir en una Fiscalía Barriales, considero de que es una unidad en donde no existe mucho trabajo. Y el jefe de esa oficina le sería fácil controlar cómo se están llevando los casos. A mí es cuestión de organizar con el agente fiscal y controlar los trabajos que realizan. Gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cómo desde la Fiscalía General se impartiría justicia, como lo expuso? Y bueno, si yo llego a ser fiscal general del Estado, como dije, voy a tener esos valores. Primeramente, voy a demostrar honestidad. Voy a actuar con coraje y no le voy a tener compasión a ningún funcionario que cometan hechos de corrupción. Con eso, primeramente, yo pienso que si la cabeza anda bien, el cuerpo está bien. Con eso se solucionaría en gran parte la problemática del Ministerio Público. Gracias, doctor Saúl González Ayala. Con esto concluimos la audiencia pública que ha sido fijada para usted. El Consejo de la Magistratura, Secretaría mediante, le va a informar acerca de la siguiente etapa en este proceso. Si hay algo que usted considera importante que podría agregar en este momento que nosotros no le hayamos preguntado y que usted considere pertinente, puede hacerlo solicitándole brevedad en caso afirmativo, doctor Saúl González. Muchas gracias, señor presidente. Primeramente, agradecer al excelentísimo Tribunal de Honor, a los miembros del Consejo de la Magistratura y pedirle a los miembros de que tengan en cuenta la probidad, los valores que debe de tener un fiscal general del Estado para que pueda acceder al cargo. Y yo considero de que tengo esos valores y de que voy a ser un excelente fiscal general del Estado en el caso de que sea electo. Y voy a tratar de cambiar, tengo un ideal de que exista un Paraguay mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saúl González Ayala.